Amado Dios de gracia, Padre de bondad y misericordia, venimos a tu presencia en esta preciosa y gloriosa mañana. Señor, en esta mañana donde celebramos y recordamos aquel momento cuando Jesucristo, tu Hijo, entró, Señor, cumpliendo la profecía en la ciudad de Jerusalén, cabalgando sobre un pollino, humildemente, mansamente, Señor, entrando allí en aquel lugar para demostrar que Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, entrando allí como aquel Cordero Pascual que venía a quitar los pecados del mundo. Gracias, Padre, por esa obra maravillosa de Jesucristo. Y ahora que vamos a estar aquí estudiando tu palabra, te pido que tú nos hables, que tú nos ministres, Señor, y que podamos ser de bendición mutua y ser edificados por medio de tu palabra. Gracias por la misma y gracias por este medio que podemos utilizar para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí. Así que hoy vamos a comenzar en el capítulo 2 de la confesión de fe. Es un capítulo muy importante, aunque sí les voy a decir, no es tan largo como el primer capítulo. El primer capítulo nos tomó bastantes clases, ¿verdad? Tomamos como quizás unas 6 o 7 clases, qué sé yo, bastante largo. Hablar acerca de lo que es las escrituras. Así que yo les recomiendo que mantenga el libro como referencia y lo puede utilizar para su bienestar. Si alguien no tiene el libro, de las personas que están conectadas, estaba pensando cómo hacerle llegar el libro y pensé que se los puedo enviar por correo. Así que voy a estar tomando su dirección y si acaso le hace falta el libro, pues ahí lo pongo en el correo y se lo puedo hacer llegar. Bien, me lo deja saber por WhatsApp. Así que hoy entramos a este capítulo acerca de la Santa de Dios, ¿verdad? Dios mismo y la Santa Trinidad. Hay una sección de la teología, estudio teológico, que se llama el estudio del Dios propio. ¿Okay? Cuando se habla acerca de Dios el Padre. Pero en este estudio vamos a estar hablando de Dios, no solamente como Dios Padre, sino en su totalidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de este tema en esta clase. Y queremos, ahí en el libro que usted tiene, creo que estamos en la página, por aquí. ¿Qué me dice? ¿La página cuál es? 45. Ahí estamos, 45. La página 45, comenzamos entonces con este segundo capítulo de la Biblia en la página 45, que es la de Dios y la Santa Trinidad. ¿Qué dice la declaración o la confesión de fe en este punto? Primeramente dice lo siguiente: no hay sino un solo Dios, el único, viviente y verdadero, quien es infinito en su ser y perfecciones. Espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, que es inmutable y justísimo para su propia gloria. También Dios es amoroso, benigno y misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de toda iniquidad, y transgresión y pecado, galardonador de todos los que le buscan con diligencia y sobre todo muy justo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Ese es el punto número 1 de esta página 45, página 46, seguimos abajo. Dios posee en sí mismo vamos a ver aquí, el punto 2. Dios posee en sí mismo toda gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas, para ellas y sobre ellas toda su voluntad.
Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura. De modo que para él no hay cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga a bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Hasta ahí llegamos con esta lectura de lo que expone nuestra confesión de fe. Aquí, así que lo que vamos a hacer ahora es ver qué significa todo esto. Esto es, como dicen en inglés, es a mouthful, es demasiado, mucha información que tenemos que ir poco a poco rompiendo o elaborando para que podamos entender. ¿Qué nos están enseñando? Primeramente, y por favor me detiene, me dice si tiene alguna pregunta, pero primeramente nos dice que solo hay un Dios vivo y verdadero. Y quiero preguntar a ustedes, ¿qué les sugiere a ustedes eso entonces? Que solo hay un Dios vivo y verdadero. Que no hay más Dios aparte de él. No hay más dioses aparte de él. Y eso es importantísimo porque no importa el país donde la gente venga, no importa en qué religión esté y qué Dios tenga, en realidad esos otros dioses simplemente no existen. No existen. ¿Ve? Solo hay un Dios vivo y verdadero. ¿Okay? Así que eso es algo que tenemos que tener claro y el único Dios vivo y verdadero que tenemos es el Dios que describe la palabra de Dios, que es la Biblia. Esto es importante porque algunas personas dicen, bueno, tenemos un Dios, pero allá están los musulmanes y tienen un Dios, pero es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. Ellos tienen una invención de Dios, una teoría que se crearon ellos, pero en realidad no es el Dios de las Santas Escrituras. También nos dice que Dios es espíritu. Y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Nos habla acerca de que Dios no tiene forma de cuerpo. No tiene un cuerpo como nosotros seres humanos tenemos, que lo limita a estar solamente ahí. Para muchos de nosotros que estamos en este estudio, esto es una repetición o una revisión de lo que ya estudiamos hace un tiempo atrás cuando estábamos hablando de los atributos de Dios. Que Él posee ciertos atributos perfectos que son incomunicables. ¿Qué significa incomunicables? Que Dios solamente los posee, que Dios no los comunica, que Dios no los transfiere a más nadie, que solamente Él posee esos atributos. Y que también posee ciertos atributos perfectos que son comunicables o que son también transferibles hasta cierto punto, que Dios lo ha dado al hombre en menor capacidad. Y que Él no depende de ninguna cosa creada, sino que es absolutamente independiente de y soberano sobre todo. Cuando se le apareció Dios a Moisés en la zarza ardiendo allá en el monte Horeb y lo envió para que fuera a ver al faraón y decirle que dejara ir a su pueblo, Moisés no conocía a Dios por nombre. Y Moisés le dice, bueno, cuando el faraón me pregunte a mí quién me envió, quién me mandó aquí a decirte a ti que dejes ir a este pueblo que tienes de esclavos en Egipto, ¿qué le digo? ¿Quién le digo? ¿Quién eres? ¿Alguien sabe cuál fue la respuesta que Dios le dio? Yo soy el que soy. Yo soy. Dile a Faraón que yo soy te envió. Y esa palabra de el yo soy el que soy, el yo soy, nos habla acerca de su autosuficiencia, de su autoindependencia, que él no depende de nadie, que está por encima de todo y que Él es subsistente en sí mismo. Así que de eso nos habla la palabra de Dios en cuanto al Dios de las Escrituras. Es un Dios que no depende de que le den para que Él tenga, de que lo sostengan para que se mantenga. No, es un Dios que se ha establecido por sí mismo. Las Escrituras dicen, cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En otras palabras, ahora nos habla acerca de nosotros y nuestro acercamiento hacia Dios. Tenemos que creer que Él es. Punto. También la Biblia dice que
La fe es certeza de las cosas que se esperan, convicción de lo que no se ve. Ahí. La doctrina de Dios comienza con la afirmación simple y llana de que Dios es, y esto lo cubrimos hace unas semanas atrás cuando hablamos acerca de Dios mismo. ¿Quién es Dios? Nos habla de que Dios es. Y la Biblia no está dando vueltas alrededor de eso. La Biblia desde el primer verso, desde el primer capítulo, las primeras palabras, lo primero que dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La Biblia no entra en una defensa de que si Dios es o no es, si existe o no existe, simplemente dice esto es así. La doctrina bíblica comienza con esa afirmación y nos informan que todo lo que existe testifica acerca de esta verdad. En el Salmo 19 decimos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y ahí sigue hablando acerca de las cosas que nos habla allí en Salmos 19. Un salmo que cubrimos hace poco, hablando acerca de los atributos y las cosas que Dios hace, cuando leíamos también la primera parte de las palabras, donde se habla acerca de Dios. 14 versos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Así que ahí vemos y seguimos leyendo de la manera en que todo está controlado y apunta hacia este Dios que existe. No es un Dios que tenemos que defenderlo, sino que es un Dios que está y se hace evidente y se defiende por sí mismo. Ahora, ¿debemos nosotros entonces tratar de probar la existencia de Dios? Esto lo hablamos y creo que estamos cubriendo otra vez este terreno. Y es a veces nuestro interés importante el defender no la existencia de Dios, sino el plan de Dios, los atributos de Dios, no solamente probar que Dios existe. Y la posición que toma este libro, yo le estuve hablando a ustedes hace varias semanas, es la posición que se conoce como presuposicionalismo, ¿ve? En vez de evidencialismo. ¿Qué es el presuposicionalismo? Que simplemente decimos Dios es a las personas. Pero hay un ateo que dice, bueno, pruébame que Dios existe. Pues Dios no está en el negocio de tratar de probarle a nadie que Él existe. Simplemente dice, yo soy. ¿Ve? Estuve viendo uno de esos memes que ponen en distintos lugares, en Facebook y cosas así. Y decía alguien, a los ateos que dicen que no creen en Dios porque no los ven, se están escondiendo ahora de un virus que tampoco ven. Entonces, me pareció un poco interesante eso, porque a veces la respuesta es, yo no veo a Dios. Bueno, nosotros no vemos este virus que anda por el mundo, pero vemos los estragos que está haciendo. Vemos lo que está causando. Así que de la misma manera, quizá usted diga, no veo a Dios, pero puede ver a Dios por medio de todo lo que Él hace, porque todo lo que existe apunta hacia Dios. Y aún nuestra misma persona, nuestro mismo ser apunta hacia Dios. Así que algunos buscarían probar la existencia de Dios como evidencia, como si fuese imposible determinar que existe Dios. La Biblia lo que dice sobre esto es que el hombre en su necedad suprime toda evidencia de que Dios verdaderamente existe, pero en su corazón sabe que lo está haciendo. Sería más apropiado decir que la evidencia es imposible encontrar cuando está muerto en delitos y pecados. ¿Qué significaría esto? Bueno, la persona que no ha sido regenerado por Dios, que no ha sido transformado en su corazón para entender las cosas espirituales, pues óigame, se le va a hacer muy difícil, si no imposible, entender el Dios y conocer el Dios de la palabra de Dios, el Dios de la Biblia. Dice, pero es imposible escaparse de la evidencia cuando uno ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Y obviamente ese es el grave problema. El mayor problema de la humanidad, y por lo que oramos nosotros y por lo que estamos pidiéndole a Dios, es que cuando estamos expresándole a alguien que no cree en Dios, que nosotros oremos por esa persona
para que Dios abra su entendimiento, para que le dé la capacidad de poder entender y comprender las cosas y que su Espíritu Santo obre en él o en ella de manera que su entendimiento pueda ser abierto y ellos puedan llegar a comprender y aceptar lo que Dios nos habla. Hay un pasaje muy lindo que se encuentra en 2 Corintios 4. Y es un pasaje del cual pues yo he meditado mucho sobre él y me llama la atención, de hecho, al punto que lo incluí como parte de mi ministerio cuando comenzaba la página web. Y dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Estoy leyendo en 2 Corintios capítulo 4. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos o a nosotros como siervos por amor de Jesús. Y mira lo que dice el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cuándo fue esto? En Génesis, en la creación. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Así que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, no es hasta que Dios ilumina nuestros corazones, resplandece, que nosotros podemos llegar a conocer la gloria de Dios por medio del rostro de Cristo Jesús, por medio de la presentación de Cristo Jesús. Así que, ¿qué hacemos? El llamado es el siguiente a nosotros. Oremos por esas personas a las cuales estamos ministrando, evangelizando, comunicándole esta gran verdad, porque nosotros no tenemos la fuerza de convicción para darle convencer a nadie de nada, sino que es Dios mismo quien opera esa obra. Y nosotros simplemente, ya sea un amigo, un compañero de trabajo, sea un familiar querido, estamos orando para que Dios ilumine, para que Dios alumbre su entendimiento, para que ellos puedan llegar a comprender la verdad que usted y yo, por la gracia de Dios, hemos llegado a comprender. Porque hasta que esto que dice en el verso 6 no ocurre en la gente, ellos se van a oponer, van a rechazar y van a detestar todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra, particularmente con Jesucristo. Así que el llamamiento eficaz, el capítulo 10 de la confesión, descubrimos cómo es que los cristianos no tienen tal facultad. No podemos venir a Dios hasta que podamos creer que Él es. Y en Hebreos 11:6 se nos dice otra vez que todo el que se acerca a Dios es necesario ¿de qué? Que crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros no deberíamos tratar de probar a las personas que Dios existe, sino enfocarnos muchos en que, independientemente del argumento que te presenten, el que nos presenten, en realidad ya Dios se ha hecho manifiesto a sí mismo y Él es, y decirle Dios es, Dios existe. Y creo que la oración nuestra por esas personas, como he dicho, es muy importante para su ayuda espiritual. Cuando hablamos de que Dios es puro, nos referimos a que no tiene un cuerpo como los hombres. Dios, dijo Jesús, es espíritu. Es muy importante que tengamos en mente que Dios es espíritu. Este hombre de Princeton era un seminario, ¿dónde estaba? Creo que era en Pensilvania y en New Jersey, por ahí arriba. Y este hombre en el 1878 escribió estas palabras, es un teólogo, y dice: cuando las escrituras en condescendencia con nuestra debilidad, ¿sabe qué significa condescendencia? Como que la Biblia se rebaja a nuestro nivel, se pone elemental, para que podamos entender ciertas cosas que de otra manera no entendiésemos. Eso es lo que significa condescender.
A veces se utiliza de una manera despectiva o mala, pero en este caso lo que quiere decir es eso. Dios está bajando a nuestro nivel, como cuando usted le está explicando a un niño de primero o segundo grado algo que es muy difícil de comprender, y usted baja el nivel de las palabras, el nivel del volumen, como diríamos, para que ese niño o esa niñita pueda comprender eso a ese nivel. Cuando las Escrituras, en condescendencia con nuestra debilidad, expresan el hecho de que Dios escucha, diciendo que Él tiene oído, o que ejerce su poder atribuyéndole una mano, como el brazo de Dios, la mano de Dios. El viernes en el estudio yo estaba mencionando a ustedes que la Biblia habla acerca de que Dios juntó la tierra con 3 dedos, o que todas las aguas y los océanos están puestos en su mano como una gota, las pesó, porque las pesa en balanza. Esas son expresiones que la Biblia nos da para que nosotros podamos entender a Dios un poco mejor a nuestro nivel, ¿verdad? De humano, de seres que somos, que no podemos comprenderlo todo. ¿Qué significa metafóricamente? Algo simbólico, algo ilustrativo para, con el caso de los hombres, las facultades espirituales se ejercen por medio de órganos. Nosotros nos expresamos por el cuerpo, tenemos un cuerpo que nos expresamos. Entonces, cuando la Biblia dice, el ojo de Dios está sobre los que le temen, como leímos el viernes. Entonces, bueno, entonces Dios tiene un ojo. Bueno, no es eso. Está hablando acerca de que Dios todo lo sabe, todo lo ve. Así es. Hubo un hombre hace unos años atrás que dice que tuvo, tiene 2 ojos, que tuvo un hombre que dice que se le reveló Dios y fue ahí al cielo, según él cuenta, y escribió un libro que yo lo leí, por cierto. Entonces, él decía que Dios mide, creo que era 7 o 8 pies de alto. 7 o 8 pies de alto, que es muy alto, que es grandísimo, que es un gran hombre. Entonces, así fue como él dice que entonces escribió el libro, que Dios era así, que él lo pudo ver de esa manera. Entonces, es algo que es ilógico. Una quizás invención de su propio pensamiento, pero que en realidad no se ajusta a lo que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Cuando la Biblia también habla de que Dios se arrepiente, de que Dios lamenta, de que Dios es celoso, de que Dios, esto también nos habla de un lenguaje que nosotros podemos entender, que podemos comprender. Nos enseña que Él actúa hacia nosotros como lo haría un hombre al agitarse por tales pasiones. Entonces Dios expresa esto hacia nosotros de esa manera para que podamos entender qué es lo que está ocurriendo en Dios. Es como, otra vez, una explicación que nosotros podemos relacionarnos con ella, que podemos comprender. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario? Sí, aquí había una pregunta. Muy buenos días, soy la mamá de Cintia. Solo tengo una pregunta. Sí. Cuando se habla de que no se trata, ¿cómo fue el asunto? De que no se trata de explicar o de convencer a las personas para probar que Dios existe. ¿Cómo entraría la apologética ante un ateo? O sea, defender nuestra fe ante alguien que no cree en Dios. ¿En qué campo entraría ahí de defender nuestra fe? Tengo claro que la Biblia dice el defender nuestra fe con mansedumbre siempre, no causar polémica, pero ¿cómo entraría ese tema ahí? Es parte del evangelismo. En este caso, habían 2 escuelas apologéticas principales. La primera escuela apologética que se menciona en el libro es la escuela que llamamos presuposicionalismo. La otra escuela es la escuela del evidencialismo. Hay grandes teólogos en ambas partes. Lo que yo sí he notado es que ambas utilizan, por ejemplo, el presuposicionalista que le dice, mira, Dios existe, no hay nada que debatir, tiene también que proveer ciertas evidencias y ciertas razones bíblicas en cuanto a esto para demostrar por qué está estableciendo lo que dice. Así que de esa manera está mostrando evidencia. Y también el que toma la posición de comenzar con las evidencias tiene que terminar diciendo Dios existe. Lo que quiere resaltar esto es que a veces nosotros queremos tratar de convencer a alguien que está encerrado en su necedad por falta de que el Espíritu de Dios no está en él o en ella, y queremos impulsarlo o obligarlo a que entienda algo que en su necedad y en su propia culpa, porque no es que ellos solamente, las personas que no conocen a Dios están ciegos, y nada pueden hacer al respecto, no, ellos también quieren estar ciegos, quieren hacer eso, les gusta eso, quieren seguir ese camino. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como yo mencionaba, nosotros dentro de esa
evangelización, dentro de esa defensa de nuestra fe, de exponer nuestra creencia, lo que estamos creyendo, y traerle al mundo las evidencias bíblicas y lo que Dios habla y lo que es el evangelio, tenemos que estar también en una oración fuerte a Dios, porque como dice Jesucristo mismo en el libro de Juan, el Espíritu Santo es el que trae convicción, ¿verdad? Él es el que trae la convicción al hombre, el que trae toda luz para que puedan comprender. Y nosotros podemos, como dice un dicho en inglés, volvernos verdes predicándole y hablándole a una persona que no va a entender porque simplemente no ha habido esa luz en ellos de parte del Espíritu Santo para convencerles de toda verdad y toda justicia. Gracias, muy amable. Okay. Pero sí, nosotros no podemos, cuando se nos pregunte, simplemente decir, no voy a explicar nada porque tú lo debes saber. No debe ser esa nuestra posición, sino que estamos dispuestos a ofrecer las razones de nuestra fe, como dice Pedro, el apóstol Pedro, pero lo hacemos entendiendo siempre, cuando usted está hablando con un inconverso, tenga siempre dentro de su corazón, en su mente, que está trabajando con una persona que todavía quizás no ha sido regenerada. Las estoy exponiendo, pero no imponiendo, sino exacto, que es el Espíritu Santo el que trabaja. Muchas gracias. Tenemos que depender mucho del Espíritu Santo, exactamente. Así es. Yo me acuerdo, Jorge, de una cosa que dijo el pastor Pablo Toledo, las veces que fuimos a la clase de evangelización allá. Ajá. Y yo explicándole esto más o menos me decía, pero cuando estás hablando con una persona inconversa, por mucho que tú le expliques científicamente, estás hablando con un muerto. Exactamente. Así es. Estamos hablando con un muerto. No quiere decir que no le demos la explicación de la coordinación de la luna, de la Tierra, la belleza que hay en el universo, la armonía, pero al mismo tiempo es Dios quien tiene que quitar ese velo del corazón de la persona. Exactamente. Tenemos que tener eso en mente. Ahora, esto también quiero decir, eso no quita que Dios pueda utilizar nuestra conversación Así y todo ese tema para, por medio de eso, ¡boom!, abrir el corazón de ellos. Claro, Así es. Claro. Sí. Es decir, que no sabemos cuáles son los caminos de Dios, son misteriosos y nunca debemos de desechar una conversación, sea con un inconverso, totalmente una persona que no cree en Dios, o sea con alguien que está envuelto en una visión incorrecta de Dios, como sería quizás un testigo de Jehová, un mormón. Muchas personas dicen, no, ciérrale la puerta en la cara a los testigos. No, yo no les cierro la puerta en la cara, yo hablo con ellos, me comunico, establezco conversación, porque tú nunca sabes si eso es lo que Dios va a utilizar, porque no sabemos cuál es el medio que Dios va a utilizar para traer a alguien a la fe, al entendimiento. Así que sí, estamos dispuestos a en todo tiempo, con mansedumbre, como dice tu mamá, tu suegra, ¿no? Estamos allí, no imponiendo, pero explicando con mansedumbre, con amor, con deseo, que esta persona llegue al conocimiento de la verdad. Otra cosa es esta. Mucha gente que por mucho tiempo dijeron que no, y 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 se opusieron. Al final nos encontramos que son creyentes. Entonces dice, wow, pareciera mentira. Pero es que Dios funciona así. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Y tenemos que también estar abiertos a eso, que hemos de hablarle a muchas personas que no te harán caso, que no te quieran escuchar, que se opondrán ardientemente. Y un día Dios abrirá su corazón de manera maravillosa y ahí estará ese fruto de arrepentimiento, de fe y de regeneración en el corazón. Bueno, Pastor Jorge, Sí. Un ejemplo de eso es mi hermana. Mi hermana, ella era católica, pero ella era reacia a ser cristiana. Y yo traté de hablarle, pero nunca pude, pero yo siempre oré para que Dios pusiera a alguien que le hablara a ella y que Dios permitiera que ella buscara a Jesús y los caminos de cristianismo. Y pues Dios me escuchó, le tocó sufrir mucho, ha pasado demasiados problemas, pero bueno, mire que Dios la tiene ya ahí en sus caminos y dando testimonio. Entonces, ella no fui yo. Sí, es la única hermana que yo tengo, sí. Okay, qué bien. Gloria a Dios. Así que es como Dios funciona y muchas veces nosotros nos desesperamos y claro, somos humanos. Y déjeme decirle algo más ya que estamos en este tema. Nosotros tenemos hijos pequeños, jóvenes y queremos ver ese cambio, esa transformación y queremos ver eso. Y muchas veces no lo vemos como quisiéramos. Ustedes que están criando hijos y yo también, y quisiéramos ver esa pasión, esa cosa que, oh, yo quiero que se levanten por la mañana y cojan la Biblia en la mano. Y vamos a orar para que Dios, en sus promesas, porque Dios dice que Él sería Dios de nosotros y de nuestros hijos. Así que no confiemos en lo que vemos,
Confiemos en Dios, que es el que puede. Confiemos en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Así que yo le llamo para que, ahora cuando los niños suyos, que la mayoría están pequeños, pues usted lo lleva a la iglesia, enseña el Padre Nuestro, cantan coritos, aprenden todos, aprenden la confesión, y eso es muy bonito. Pero después llega un momento cuando van creciendo y usted quisiera quizás ver algo más, algo, bueno, no se desespere. Yo, pues, por experiencia he visto, ¿no? Que a veces es el tiempo que nosotros queremos. La mayoría de las veces no es como nosotros queremos, es como Dios va haciendo su obra en cada uno de ellos. Y como nos pasó a nosotros también, que crecimos en la fe, quizás, ¿verdad? Mi esposa está aquí y nos habla, tuvimos que ver que tuvimos que llegar a ese encuentro con Dios. A uno les pasó a los 11, a los 12, otro no le pasó hasta los 20 y otro llegó a los 25. ¿Ah? Que a veces no va a pasar la misma forma que nos pasó a uno mismo. Sí, no podemos nosotros pensar que siempre va a ser igual con todo el mundo. Pero ahí estamos confiando en las promesas del Señor y que es Dios quien va a abrir su corazón. Y Él dice que otra vez, Dios, tú dijiste que vas a ser el Dios mío y de mis hijos. Y de hecho, yo estaba leyendo esta semana porque estoy ahí estudiando el Nuevo Pacto. Y cuando la Biblia nos habla del Nuevo Pacto, dice, el Nuevo Pacto es un pacto familiar. Es un pacto familiar. En Jeremías, cuando vemos allí en Jeremías 31, verso 1, lo primero que dice que Dios haría un pacto con las familias, ¿verdad? Y dice, wow, es el pacto familiar que Dios nos habla aquí, que Dios está hablando de que va a tratar con las familias, los hijos y los hijos de los hijos. Así que vamos a confiar en las promesas del Señor, aunque no veamos el fruto, vamos a seguir clamando a Dios diciendo, Dios mío, yo confío en tus promesas para mi familia, para mis hijos. Tú dices que tú vas a ser Dios mío y de mis hijos. Amén. Seguimos entonces. Bueno, yo creo que voy a terminar aquí porque son las 10:57. A las 11 en punto comenzamos nuestro culto en español con la iglesia de Coral Springs, este culto especial de día Domingo de Ramos. Y bueno, se nos fue el tiempo. Así que nos quedamos aquí en la lámina número 15 para continuar Dios mediante la próxima semana. El domingo que viene es Domingo de Resurrección. Así que aquí estaremos nuevamente. Doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes que están aquí participando con nosotros y que estamos juntos y unidos aquí en esta reunión en la cual nosotros podemos aprender de la palabra de Dios y podemos edificarnos mutuamente. Así que gracias a todos por participar. Dios les bendiga grandemente. Recordemos siempre que el domingo es el día del Señor. Le enseñamos a nuestros hijos, nuestros seres amados, que hoy es un día especial donde nosotros dedicamos nuestro tiempo a adorar a Dios en familia y darle el primer lugar al Señor. Así que el culto en inglés, para aquellos que les gustaría más en inglés, comienza a las 11:15. Ya a las 11:10 la música está andando, así que otra vez, si no puede ver el culto en español ahora, todo esto queda grabado y el de inglés también, así que lo puede ver después más tarde en el día, puede ver los dos, no se pierda ninguno. Ni el culto en inglés de nuestra iglesia, ni el culto en español de la iglesia de Coral Springs con el pastor Pablo Toledo. Bendiciones, un abrazo a todos, los quiero en el Señor y rápidamente para despedirnos. Gracias. Amado Dios de gracia, de bondad y misericordia, gracias por este momento que nos has dado de compartir juntos en esta mañana, Señor, este momento de estudio de tu palabra y conociéndote mejor. Gracias por los hermanos que se unen a nosotros en este momento para escudriñar tu palabra. Gracias porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por ese fruto que vemos, Señor, de la obra que tú haces en nuestros corazones. Ahora, Señor, en este culto que vamos a dar a tu nombre, sea en inglés o en español o ambos, te pedimos que tú te glorifiques, Señor, que tú ministres al pueblo por medio de las alabanzas, los cánticos, las oraciones y el mensaje que te da la palabra por medio de tu siervo, Señor, el pastor TJ, Señor, que podamos ser edificados en nuestras vidas en este tiempo de dificultad, que podamos acercarnos más a ti y conocerte mejor. Lo pedimos, Señor, creyendo que así será en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Un abrazo a todos, les queremos, a los que vemos y a los que no vemos también. Los que vinieron y los que no. Ay, beso.